En el día de hoy traemos un estudio que queremos presentar delante de ustedes, donde vamos a explicar la relación que existe entre el santuario y el Apocalipsis y cómo a través de aquel sistema de símbolos y figuras que ilustraban el plan de salvación de Dios, nosotros podemos comprender mejor el Apocalipsis y encontrar su significado real. Para comenzar, vamos a ponernos en rodillas para pedir la dirección de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, no somos dignos de presentarnos delante de ti por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, Señor. Pero confiando en aquel que nos complementa, que estamos completos en Él, en Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que puedas condescender con nosotros y aceptar nuestra adoración. Que puedas aceptar nuestro culto y al mismo tiempo, a través de tu Santo Espíritu, puedas ayudarnos a comprender tu palabra, Señor. En el sentido más real, más verídico, más aplicable al tiempo en el que vivimos, Señor. Tu palabra es inconmensurable. Tu ciencia, Señor, jamás podrá ser comprendida en su totalidad por mente alguna. Sin embargo, te pedimos que en este momento puedas iluminar nuestra mente para que podamos comprender, aunque sea una pizca, de ese conocimiento que nos has dejado en el santuario y en el Apocalipsis. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar quiero hacerles algunas aclaraciones para evitar malos entendidos. Lo que voy a presentar es como yo entiendo las cosas. No puedo presentarlo de otra manera. Yo no puedo presentar como lo entienden otros, sino como lo comprendo yo. Como oraba recién, yo sé que la palabra de Dios es inconmensurable y que a lo largo del tiempo es viva y eficaz y de que puede tener otros significados o que puede haber tenido significado para las personas que vivieron en antaño también, como lo tiene hoy para mí. Y por esto lo que voy a presentar no es para atacar la creencia de otra persona, sino más bien para, en todo caso, añadir entendimiento a la palabra de Dios. Conceptos básicos. ¿Qué es o qué representa el santuario? Básicamente el santuario es la morada de Dios, donde Dios mora, su casa. El santuario terrenal fue una copia del verdadero santuario que se encuentra en el cielo, para representar la morada de Dios entre los hombres, con nosotros, en medio nuestro. En ese modelo profético, que aunque tenía esencia y significado en ese momento para esas personas, eran todos símbolos de lo que ocurriría luego en el plan de salvación, desde la muerte de Cristo, que es el primer símbolo que aparece allí, el altar del holocausto, hasta cuando nos encontremos cara a cara con Dios, el Padre, en el lugar santísimo. En dicho modelo, cada elemento tiene significado, no tiene un significado propio en sí mismo. No nos podemos quedar con el símbolo, porque si no nos vamos a quedar como los judíos que se quedaban con las formas y creían que el cordero tenía la facultad en sí mismo de, con esa sangre derramada, perdonar sus pecados. Y rechazaron a Cristo, el Cordero de Dios, la figura, la esencia de ese símbolo. Entonces, yo quiero invitarles a que siempre, al contemplar el símbolo, entendamos el significado. Porque no nos podemos quedar con el animalito del cordero inocente que entrega su vida y rechazar a Cristo. En ese modelo, el atrio, ahí lo podemos ver, lo que sería el
el patio de esa casa, estaba en la tierra, formaba parte de la tierra y solo lo separaba una simple cortina, como para delimitar el territorio. Sin embargo, todos podían ver lo que sucedía ahí. Era el patio de la casa del Señor entre nosotros. Ese atrio tiene un significado y representa la tierra, el lugar donde Jesucristo iba a entregar su vida por nosotros en el altar del holocausto, iba a resucitar de entre los muertos, símbolo también de la figura de la fuente de la purificación. Luego de su muerte, Jesucristo abriría el camino, abriría esa puerta, ese velo, en este caso de la morada transitoria en el desierto. Como todas las casas tenían velos ahí, la casa del Señor también tenía un velo que lo separaba. Después en el templo de Salomón era una puerta. Pero Jesucristo abre el paso hacia la morada de Dios. Ahora, esa primera apertura nos permite entrar en la casa, en la morada de Dios. Sin embargo, no es a su sala más íntima, a su oficina privada, donde se encuentra el Padre, donde siempre se encontró el Padre en ese modelo, en el lugar santísimo. Se nos da la bienvenida, vengan, tienen paso, tienen acceso al cielo en Cristo, porque así como Cristo, nosotros también tenemos que, para poder entrar en ese tabernáculo, entregar nuestra vida. Dice que tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo. Y el bautismo justamente es un símbolo de eso, de nuestra muerte a la vida carnal, a la vida pecaminosa que hemos heredado y que hemos cultivado, y resucitar con Cristo espiritualmente para poder entrar a la morada de Dios. Por eso las personas ingresan a la iglesia por medio del bautismo. Así como Cristo, nosotros también tenemos que transitar este santuario. Ahora, cuando Cristo nos abre paso, no físicamente, como el pueblo en ese momento tampoco podía entrar físicamente, sino en representación del sacerdote, del sumo sacerdote, nosotros también podemos entrar a la morada de Dios. El sumo sacerdote, y también los sacerdotes, eran representantes que jugaban en dos sentidos. Eran representantes de Dios ante el pueblo, cuando estaban entre el pueblo. Cuando aquí venía Aarón y comunicaba la voluntad de Dios, era el representante de Dios ante el pueblo y tenía la autoridad de Dios. Sin embargo, cuando Aarón iba en sentido inverso y entraba al santuario, Aarón no era nadie y necesitaba sangre ajena para presentarse delante de Dios. Y en este caso, él era un representante del pueblo ante Dios. Por lo tanto, el pueblo en Aarón entraba al santuario. Luego del sacrificio y de la purificación, de haberse purificado, recién ahí podía entrar. Por eso, los muebles, los símbolos que vamos a encontrar dentro de ese tabernáculo también tienen significado. El altar de incienso, es claro, representa la intercesión de Cristo, que es continua. A la mañana y a la tarde se ofrecía incienso continuamente en ese santuario. Luego el candelabro, sabemos, también representa a Cristo, es la luz de Cristo. Pero también, vamos a ampliar luego, la luz de Cristo se revela ante el mundo a través de nosotros. Que Jesús dijo, vosotros sois también la luz del mundo, no con una luz propia, una luz que debe ser santa, debe ser nutrida por un aceite santo que representa al Espíritu Santo. Que no es otra cosa también que el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. No es algo independiente de Cristo. Sin embargo, el candelabro
al tener 7 brazos, representa a la iglesia, que ha podido entrar a la morada de Dios y alumbra allí, refleja la luz de Cristo ante el mundo. Y desde ahora tenemos que empezar a ver un juego entre lo que ocurre en el campo físico y lo que ocurre en el campo espiritual. Porque, ¿saben? Aunque la iglesia se encuentra aquí, a través de Cristo se encuentra también en el cielo. Ha sido aceptada ante el Padre. Ha sido aceptada en la morada del Altísimo. Entonces, en el plano espiritual está brillando en el santuario, en la morada de Dios. Hoy nosotros podemos entrar a ese santuario espiritualmente. Pero sin embargo, en la realidad física tenemos que alumbrar aquí. Ese candelabro no sirve de nada que alumbre en el cielo, aunque nosotros también vamos a ser lumbreras en el cielo y vamos a dar testimonio en el cielo. Pero Dios tiene suficiente luz allí. Ese candelabro también alumbra la tierra en el plano espiritual, porque en el plano espiritual la tierra y el cielo es una sola cosa. Hay más cosas dentro del santuario. La mesa de los panes representa el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento de esa iglesia, que está provisto siempre ahí. Nunca podía faltar el pan y el vino. Entonces Cristo no solamente intercede por su iglesia, que la tiene ahí junto con Él, donde Él está, estamos nosotros también con Él, sino que también tiene su alimento. Y sabemos que la palabra de Dios también es nuestro pan y nuestro vino. El velo está representando una separación. El velo interior. ¿Qué quiere decir? Que aunque la iglesia ha sido aceptada, hemos ido a la casa, por ejemplo, del presidente, tocamos y digo, yo vengo porque su hijo me dijo que viniera. Ah, sí, pase. Pero estoy en una sala de espera. El presidente se encuentra más adentro, en una sala más íntima. Todavía no estoy preparado para verlo. Pero ya se me ha abierto el paso. ¿Estarían tranquilos ustedes si ustedes van al doctor o a un presidente con esa sensación de si voy a poder ser recibido o no voy a poder ser recibido? Si le abren el paso y lo hacen sentarse cómodamente, ya estoy aquí. Ahora, que pase lo que tenga que pasar, pero ya me abrieron las puertas. Ese es el simbolismo de la iglesia en el lugar santo. Ahora, la iglesia tiene que permanecer allí. Ese es su objetivo. Llegar hasta el hall, la oficina de entrada del presidente, o tiene que llegar ante la presencia de Dios. Sin embargo, durante mucho tiempo habría un impedimento. ¿Por qué? Evidentemente porque no estaría preparado ese pueblo para enfrentarse al rostro de Dios. Y en el plan de Dios, el plan de salvación tiene un desarrollo. Ahora, dentro de ese lugar santísimo que representa la morada de Dios, tenemos también algunos elementos. Tenemos el arca del pacto que contiene la ley de Dios, que básicamente representa el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Es el código de convivencia que rige y que se expresa sintéticamente en una sola palabra: amor. El que quiere formar parte de los planes de Dios tiene que estar de acuerdo con lo que está guardado en ese cofre santo, una ley que expresa el amor de Dios. Sobre ese cofre santo encontramos un propiciatorio.
y que esto yo de chiquito no lo entendía mucho, una palabra rara. Era como una plataforma, una tabla de oro, podríamos decir, que tenía un significado especial. No es solamente la tapa del Arca del Pacto. Allí, en ese propiciatorio, debían efectuarse las purificaciones, salpicarse la sangre, por ejemplo. Y allí estaban también querubines sobre ese propiciatorio. ¿Qué representa eso? Eso representa justamente la sala de Dios donde está su trono, donde están los querubines alrededor de él, guardando, velando su gloria. Y justamente los querubines representan esos ángeles principales que están en el cielo. Eso en cuanto sintéticamente al simbolismo del santuario. Ahora tenemos además un servicio, lo que se hacía en ese santuario. Y básicamente tenemos dos tipos de servicio. Uno ordinario, no es porque sea de mala calidad, sino porque se realizaba continuamente todos los días del año. Eso es lo que significa ordinario, de todo el tiempo, de todos los días. En los que el sacerdote y el sumo sacerdote, si le tocaba el turno, hacía un recorrido entre el atrio y el lugar santo. Aparejaba las lámparas y ofrecía incienso. Encendía las lámparas por la tarde y ofrecía incienso. Y ese era el recorrido que él hacía, entre el atrio y el lugar santo. Lo importante de tener presente en este caso es que el incienso, la intercesión, se ofrecía aquí, en el altar de incienso. Todos los días. Inclusive, en el día de expiación, se celebraba el rito matutino y vespertino. Antes y después de los ritos propios del día de expiación. Como dije recién, en este servicio, el pueblo se presentaba ante Dios. Pero no podía entrar físicamente el pueblo, sino que lo hacía a través de un representante, el sacerdote, que él se presentaba ante Dios en representación del pueblo y era admitido. En este rito, la intercesión del sacerdote o del sumo sacerdote en su caso, siempre se hacía en el altar de incienso que estaba pegado al velo, y el humo del incienso traspasaba por arriba del velo, porque no cubría totalmente la sala, traspasaba al lugar santísimo con las oraciones de los santos. El humo del incienso representa la intercesión de Cristo que presenta ante Dios nuestras oraciones con sus méritos, que es el incienso. Y eso se dirige hacia el Padre. Por eso, siempre la oración, Jesús lo enseñó, debe ser dirigida al Padre. Siempre en el santuario del pueblo de Israel, tanto en el tiempo ordinario como en el extraordinario, la adoración fue dirigida al Padre, que se encontraba en esa presencia de Dios que se manifestaba a través de la Shekinah, pero que nadie podía acceder a él. Solamente podían acceder las oraciones de los santos a través de la intercesión de Cristo, de ese humo, finalmente llegaba a él. Durante este tiempo el sumo sacerdote usaba una vestimenta muy lujosa, muy atractiva, llena de simbolismos y significados, que tenía una mitra, una tiara, un urim, un tumín, había túnicas de lino, piedras preciosas, el cinto del éfod, el pectoral con esas piedras, un manto azul de lino, campanillas. Esta era la ropa típica del sacerdote durante el tiempo ordinario. Durante el tiempo extraordinario, ¿cuándo ocurría? En el día de expiación, un día al año. Ese día de expiación también se lo llamaba el Yom Kippur.
el día del juicio y el día del perdón. No solamente tenía un nombre el día del juicio, no. Era visto también como el día en que obteníamos el perdón de Dios. Que se hacía un juicio para perdonarnos, para limpiarnos, para expiarnos, para purificarnos. Ese día, más que ser un día, aunque era de angustia y de autoexamen ante Dios, ese día se quitaban los pecados de en medio y se traspasaban a Satanás. Finalmente, cuando acababa ese día, era un día glorioso. Antes había angustia del pueblo. El pueblo debía afligirse en humillación ante Dios. Pero cuando acababa ese día, había fiesta, había felicidad. En este caso, el sacerdote ya no presentaba el incienso ante el altar de incienso, aunque recogía de aquí incienso y brasas, sino que a través de un incensario pasaba hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios, y ofrecía el incienso, dice. Y ese incienso que representa los méritos de Cristo debía inundar la sala, dice, para que no muera el sumo sacerdote. Ese humo debía inundar y debía recoger mucho incienso. Todo lo que le cabía en la mano llena, lo vamos a leer, para que justamente haya mucho humo para cubrir la sala. Y allí se efectuaban muchos ritos de sangre, podríamos decir, que expresan el sacrificio que Cristo entregó. La sangre de Cristo, en representación de nuestra sangre, se depositaba allí como paga del pecado. Se transgredió la ley, aquí está el pago. Pago suficiente, la sangre de Cristo. Recién allí el santuario se podía limpiar. Durante todo el tiempo ordinario, los pecados se trasladaban del pecador al santuario. En el tiempo extraordinario, en el día de expiación, esos pecados eran limpiados del santuario y trasladados al causante de todos ellos, al chivo que representaba a Azazel, y se lo enviaba al desierto. Ahora, durante este día particular, si ustedes son detallistas habrán notado, especialmente las mujeres que se fijan inmediatamente en cómo está vestida una persona. No es una ofensa, es una característica. Yo a veces soy muy bruto para eso, no me doy cuenta. Pero usaba una vestimenta especial. No era la propia de todos los días del sacerdote, sino que dice Levítico 16, donde justamente se instituye el día de expiación. Con esto entrará Aarón, es decir, el sacerdote, el sumo sacerdote en el santuario, dice, con un becerro para expiación, y establece todo lo que es la cadena de sacrificios de los animales que se debían ofrecer. Pero dice, se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. No eran las mismas vestiduras de siempre. Incluso al final del capítulo, por si a alguien le queda duda, dice, después de haber efectuado todo esto, vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había vestido para entrar al santuario. Estamos en el contexto del día de expiación, y las pondrá allí, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá. Y hará holocausto y sigue, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que usaba una vestimenta especial para ese día. No estaba cargado de piedras preciosas, era una vestimenta, ahí dice de lino fino, o de lino, simple, y que expresaba pureza, justicia. El lino, dentro del contexto apocalíptico, por ejemplo, con el que se viste la mujer en Apocalipsis, representa las acciones justas, dice, de los santos, o las justificaciones de los santos, dicen otras versiones. Ahora, aquí un
un detalle importante. Nosotros muchas veces habremos visto esta ilustración en donde vemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministrando ante el Padre en el arca del pacto con esta vestidura. Así lo hemos visto en muchos dibujos, representaciones. Es atractiva, hermosa esta imagen, pero no es correcta. En realidad, llevaba una vestimenta mucho más simple en ese día. Eso como un repaso básico de lo que es el santuario. Durante el día de expiación, el sumo sacerdote realizaba diversas actividades, además de ofrecer el incienso en el lugar santísimo. Esto era clave, particular, específico. En el día de expiación el sumo sacerdote debía traspasar el velo. Sin embargo, no era lo único que hacía. También se sacrificaban los animales y se recorría la sangre de aquí. También se purificaba en el altar, en la fuente del lavacro. También ingresaba, antes de la expiación, aparejaba las lámparas, porque era un rito continuo. Se preparaban los panes en su día, cuando haya que haberlos preparado. Se ofrecía incienso en el mismo día de expiación, en ese altar, porque era un rito continuo. Luego salía, volvía a entrar, salía, volvía a entrar con diversos rituales de una sangre del becerro, después la sangre del cordero, después la sangre, y realizaba diversas cosas. Y a todo esto también ofrecía el incienso durante el lugar santísimo. Y a la salida también purificaba el altar de incienso con sangre 7 veces. Vamos a comprender en el desarrollo por qué especificó esto. Ahora, a la hora de analizar Apocalipsis, hay una pregunta básica. ¿En qué contexto está escrito Apocalipsis? ¿En el de un tiempo ordinario, en donde es la vida normal? Lo que sucede allí son cosas normales que iban a suceder a lo largo de la historia, o está escrito en un contexto de un tiempo extraordinario, donde lo que ocurre en Apocalipsis son cosas que cuando lleguen. Alguien que quizás se cree entendido en todas estas cosas estará diciendo en su casa, ambos. Hay cosas para el tiempo ordinario y tiempo extraordinario. En algún sentido, podemos estar de acuerdo. Yo les propongo que vayamos a analizar los textos en sus contextos específicos, sin, ya dije al principio, menoscabar interpretaciones anteriores, pero pongamos atención a cuál es el contexto específico y a ver si tiene alguna aplicación para nosotros hoy esa palabra de Dios. Apocalipsis comienza diciendo en el capítulo 1, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí yo creo que estamos todos de acuerdo que estamos viendo un símbolo del santuario en el contexto del Apocalipsis. La primera vez que aparece un símbolo del santuario en el contexto del Apocalipsis. En este caso, Apocalipsis aclara cuál es el significado de estos candeleros. Dice un poquito más abajo, en el versículo 20 de este mismo capítulo, el misterio, es decir, el significado de algo simbólico, de los 7 candeleros de oro es este. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Palabra de Dios, como dicen en otras denominaciones, ¿no? Los candeleros representan las iglesias.
son los que portan la luz de Dios. ¿En qué contexto se presenta a la iglesia, a la plenitud de la iglesia por el símbolo del 7? En el contexto de un lugar santo. Y Cristo se encuentra allí entre ellos. Dice, vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de ellos y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Allí se encuentra Cristo con su pueblo, con su iglesia. Ahora, aunque la iglesia se encuentra aquí en la tierra, Cristo se presenta en medio de candeleros. Pero ¿Cristo está con nosotros en la tierra o está en el cielo intercediendo? Y acá yo los invito a que reflexionen lo que yo les decía al principio. Realidades físicas, visibles, y realidades espirituales. Cuando Jesús estaba por ascender al cielo, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Le está hablando a su iglesia. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como enseñaba hoy Eduardo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo, en la realidad física, se encuentra en el cielo. En la realidad espiritual, también se encuentra con nosotros todos los días a través de su Santo Espíritu. Hasta el fin del mundo. Y aquí en este versículo nosotros podemos ver un paralelo con lo que estamos viendo en el candelabro y Cristo en medio del candelabro. Y vemos un tiempo ordinario, todos los días, Cristo iba a estar con nosotros y también iba a estar en medio de su pueblo, de los 7 candeleros, hasta el fin del mundo. Tiempo extraordinario. En ambos momentos Cristo iba a estar en medio de su pueblo. Específicamente cuando más se lo necesite, ¿no? Cristo no es un amigo que se ahuyenta en el momento de dificultades. Es cuando más está con nosotros en la dificultad. Vamos a leer una cita de Ellen G. White que explica este simbolismo y la relación entre Cristo y su iglesia. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Es lo que leímos en Apocalipsis. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le presenta como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. ¿Qué quiere decir? Cristo está velando porque esa llama arda continuamente. Está aparejando esas lámparas, limpiándolas para que puedan seguir ardiendo y llevando su luz. Dice, pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor. Él es el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de vida y luz. Entonces, aquí te está presentando esa doble realidad. Aunque es sumo sacerdote y mediador allí en el santuario celestial, y allí en el simbolismo, Él apareja las lámparas y las limpias y las nutre de aceite para que sigan brillando. Eso en la realidad física se ve aquí con las iglesias en la tierra, que en la realidad espiritual esas iglesias están representadas dentro del lugar santo. Tenemos acceso a la morada de Dios. Por eso Él es el fiel guardián de los atrios del templo, porque está cuidando de su iglesia física aquí en la tierra. Si no tenemos esta doble mirada de la realidad física y la realidad espiritual, vamos a tener confusión en cuanto a esto. Unos van a decir, no, se refiere al atrio, está en la tierra. Otros van a decir, no, es el candelero.
el que está en el lugar santo. Y van a haber discusiones, cuando la realidad es que en ambos está Cristo. Porque las iglesias que están aquí en el atrio están siendo aparejadas y limpiadas porque tienen acceso a la morada de Dios que está allí simbolizado en el lugar santo. Esos son los significados de los símbolos que tenemos que comprender. Ahora bien, vamos a volver a la pregunta. Apocalipsis, ¿en qué contexto está escrito? ¿En el de un tiempo ordinario o un tiempo extraordinario? Para conocer la veracidad de la respuesta y no intuir una respuesta, lo mejor que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Cristo, el sumo sacerdote. Él es el que nos da la clave. Si nosotros vamos a ver de qué manera está vestido ese sumo sacerdote, vamos a poder entender si se trata de un tiempo ordinario o de un tiempo extraordinario. En Apocalipsis 1, allí se dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y hay algo que yo ya expliqué en mi sermón anterior. Esto de yo estaba en el Espíritu, de yo estaba en visiones, en el día del Señor tiene un significado específico, que no solamente hace referencia al sábado, sino a ese gran y terrible día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, aquí ya vemos simbolismos de qué día nos encontramos, de qué día se está anunciando. Y dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Cristo aquí está aparejando las lámparas. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y acá viene la vestimenta: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿A qué sumo sacerdote se está describiendo aquí? ¿Al que oficiaba en un tiempo ordinario o al que oficiaba en un tiempo extraordinario? Mi entendimiento es que se está describiendo al sumo sacerdote en el tiempo extraordinario. ¿Por qué? Porque la vestimenta que se describe es una vestimenta simple. No está cargada de piedras preciosas y de cosas que llevaba el sumo sacerdote en su tiempo ordinario. Y hay muchos elementos, además del que ya dijimos, del día del Señor que hablamos anteriormente, que apuntan a ese gran y terrible día del Señor. Por ejemplo, los cabellos como blanca lana, que dice aquí. Si nosotros vamos al significado bíblico de en qué momento Dios se presenta con cabellos como blanca lana, Daniel 7, del 9 al 11, lo explica claramente cuando describe al anciano de días que se sienta para hacer juicio. Y esos cabellos como blanca lana, como se vestían los jueces de la antigüedad, tienen un significado de justicia, de juicio, de ámbito judicial. Los ojos como llama de fuego representan el poder escrutador de Dios. Él está pasando revista a su pueblo. Por eso le está enviando una carta diciendo: yo conozco tus obras, yo he estado aparejando tu lámpara y me he dado cuenta de que hay mucha suciedad hay que limpiar. Sus pies semejante a bronce bruñido. Yo en el libro que escribí explico lo que entiendo sobre eso, pero vamos a pasar símbolos más claros. Dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué representa esa espada aguda de 2 filos? Sino justamente el instrumento que va a usar Dios para pelear contra los impíos, para traer justicia, para purificar la tierra. Para ver si podemos ver un poquito a Cristo con esta apariencia en un contexto de purificación, vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Allí dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Ven la similitud de Cristo en este contexto con el capítulo 1? Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y sigue hablando. En este caso dice, tenía un vestido, una ropa teñida en sangre, porque no se trata de la sangre de su sacrificio, sino de la sangre del lagar que está pisando, de sus enemigos. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos son las ropas, el significado de la ropa, de la justicia de esas personas. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ese es el contexto. La vestimenta que está usando Cristo en el capítulo 1. No solamente en el 19 cuando sale a hacer justicia. En el capítulo 1 se presenta así. Ahora, si nosotros queremos entender un poquito más, tenemos que ir al resto de la Biblia y ver en qué momento Cristo se presenta con una apariencia similar en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, y Daniel tiene una muy específica, Daniel 10, dice, en el día 24 del primer mes, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, otra vez la misma vestimenta, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. En Apocalipsis dice un cinto de oro. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. ¿Se ve la similitud? Dice el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y ahí describe toda la visión. Pero el asunto es que en el versículo 12 se dice, y me dijo, Daniel, no temas, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esto significa al fin del tiempo, porque la visión es para esos días. ¿Será que Apocalipsis ha sido dado también para los días del fin? ¿Para el tiempo extraordinario, para ese gran y terrible día del Señor? Veamos lo que dice Elena de White al respecto. Las verdades de este libro, Apocalipsis, se dirigen a los que viven en estos últimos días. Y aquí vamos a entrar en el simbolismo que estamos viendo en el capítulo 1. Nos encontramos en el lugar santo. No estamos en el atrio como físicamente nos parece. Como iglesia, espiritualmente, en la realidad espiritual, nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis han de cumplirse. Yo sé que muchas cosas han tenido también aplicación al pasado y se pueden entender en el pasado. Pero también hay un significado muy específico de todo este libro que se ha de cumplir, como dice Elena de White. No una parte, las profecías del libro del Apocalipsis han de cumplirse. Y esto es lo que yo explicaba en mi tema anterior, que el contexto del Apocalipsis es justamente ese día del Señor. Luego, Cristo, de presentarse de esta manera, en un contexto en el que Él está aparejando las lámparas. Yo explicaba al principio, en el día de expiación, que apuntaba al gran y terrible día del Señor, previo a los actos específicos de expiación, a los rituales de esa fiesta, podríamos decir, primero, como continuamente se hacía, el sacerdote entraba al santuario, aparejaba las lámparas, todavía no las encendía, las limpiaba que habían estado ardiendo toda la noche, las aparejaba, ofrecía incienso y salía.
Luego se realizaban todos los ritos típicos del día de expiación y según estuve leyendo del orden que establece la Misná, que es la tradición oral, luego de haber realizado los ritos típicos, volví a entrar a encender las luces y a ofrecer nuevamente incienso. Eso es lo que se realizaba en el simbolismo. No tengo muchos detalles de la culminación de estos días. Estoy averiguando todavía de cómo terminaba ese día en relación a ambos ritos superpuestos. Lo que sí es claro es que el aparejamiento de las lámparas ocurría en el día de expiación antes. Entonces aquí vemos al sacerdote con el candelabro, en medio del candelabro, aparejando sus lámparas, enviándole un mensaje a esa iglesia para que se prepare en el contexto del día de expiación. El mensaje a la iglesia es muy importante y es algo que nosotros como iglesia tenemos que entender. No lo voy a desarrollar ahora. Esta tarde en Dilo al Mundo van a ver un documental sobre las primeras 2 iglesias, el mensaje y cómo eso ha tenido significado para el pasado, tanto en el cumplimiento original en esas iglesias, a lo largo de la historia y también para nosotros hoy. Pero es algo que viene luego. El mensaje a esas iglesias que está limpiando Cristo, esas lámparas. Es la siguiente vez que aparece un simbolismo claro del santuario en el Apocalipsis, se encuentra en Apocalipsis 4. Allí dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. No solamente dice después de esto aquí arriba, que podríamos aplicar a que después de una escena vio otra, sino que se le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si aplicamos ese estas a los días del apóstol Juan, tienen que ser cosas que sucedan después de ese momento que él está viviendo en la isla de Patmos. No podemos aplicar el significado de lo que va a venir luego a cosas que han acontecido 70 años antes en la ascensión de Cristo. Porque aquí se dice, está claro, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si aplicamos el estas a lo que acaba de ver, la Odisea, después de que se presente el estado laodicense, las cosas que sucederán después de esta es justamente esa limpieza de las lámparas que empieza a hacer Cristo. El juicio sobre ellas, lo que va a venir luego, la purificación, en palabras mejores. Al instante dice, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Dónde estaba el trono de Dios en el santuario? Sino en ese propiciatorio. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cortalina y lo describe con el arco iris que lo rodeaba. Y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El tiempo vuela. Tengo material para ir más allá, pero creo que voy a tener que terminar explicando esto y lo dejamos para una próxima lo siguiente. ¿En qué sala, a qué sala se le ha invitado al profeta a subir? Si miramos, viene la escena anterior, porque dice después de esto, miré, la escena anterior está en los candelabros, es la sala del lugar santo, que obviamente representa a las iglesias en la tierra, pero que están representadas ahí en el cielo, en el lugar santo. Y dice, y vio otra puerta en el cielo, vio una puerta abierta en el cielo, y se me dijo, sube acá. Para responder a esto, veamos sintéticamente una representación artística de lo que fue el templo de Salomón. Veámoslo. Esto es por fuera. Vemos ahí la fuente del lavacro, también el altar del holocausto.
el primer velo, la primera puerta, que nos daba paso al lugar santo. En este caso habían muchos candelabros, 10, porque era justamente para expresar la luz que debe alumbrar en ese momento, esa sala. Ahí vemos el altar de incienso, vimos la mesa de los panes y vemos un lugar que en el modelo de Salomón se encontraba elevado. Allí entramos a una sala donde tenemos el arca del pacto con los querubines, no solamente los querubines que estaban sobre el propiciatorio, sino que también sobre el suelo Salomón hizo construir por inspiración divina 2 querubines más que tocaban ambas, con sus alas, ambos extremos de la sala, y entre ellos se tocaban las alas. Es decir, cubrían todo el espacio. 4 querubines representados. El punto es que si nosotros queremos encontrar significado a esto, tenemos que pensar en un lugar que debe tener una puerta de acceso, estar en un lugar elevado del templo, luego de la sala de candeleros, estar relacionado con eventos que sucederán después y no anteriormente, contener el trono de Dios en el momento en que se ha convocado a 24 ancianos, que la palabra ancianos representa justamente a jueces en el contexto bíblico, eran los que juzgaban al pueblo, que están sentados en 24 tronos, se les ha dado autoridad, contener una plataforma semejante a un mar de vidrio y la presencia de 4 seres vivientes. ¿Qué lugar era ese del santuario? Según mi interpretación, es claro que se refiere al lugar santísimo. Viniendo justamente la visión de los candeleros, se le muestra la siguiente puerta, el siguiente nivel, abierta. Si se encuentra abierta, es que estamos en un contexto de día de expiación. Si se encontrara cerrada y se le permite ver o lo que fuera, no sé, pero se encuentra abierta. Se le muestra el trono de Dios rodeado de 4 seres vivientes. No es lo mismo que la sala del lugar santísimo, en donde teníamos el trono de Dios allí representado en el propiciatorio, rodeado de 4 seres vivientes. Ahora, también habla de que habían 24 tronos. ¿En qué momento en el cielo, frente a la presencia de Dios, se ponen tronos? En el contexto de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Bueno, Daniel es claro. Si vamos a Daniel 7, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, el tribunal, dicen otras versiones, en relación a los que se sientan en los tronos, en los 24 tronos, se sentó y los libros fueron abiertos. Y ahí es donde comienza el juicio. Y como estudiantes de las profecías de la Biblia, todos vamos a estar de acuerdo en que esto se refiere a 1844, cuando comenzó el día antitípico del día de expiación, cuando comienza el juicio. En este contexto es en donde, si seguimos leyendo, cuando se le quita el poder a la bestia y al cuerno pequeño y se entrega para ser quemada. Estamos en el contexto de cuando Dios ejecuta sus juicios. Allí es donde vemos al trono de Dios rodeado de otros tronos que se ponen al efecto, en una visión majestuosa donde vemos un río de fuego también que sale delante de él. Ahora, en la continuación, dice, miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno
que no será destruido. ¿Será que esto también lo vemos en el contexto de la visión que comienza en Apocalipsis 4? Ya hemos visto que la sala es muy similar. Están los tronos que se describen aquí en Daniel. Pues sí, en Apocalipsis 5, que es justamente la continuación de Apocalipsis 4, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese libro, sabemos por revelación que contiene la historia profética de las naciones, desde su principio hasta su final. ¿Quién lo puede agarrar? ¿Quién lo puede tomar en sus manos? ¿Quién puede hacerse cargo de esa historia? Pues al que se le dio el trono, el dominio, el poder y la gloria que vimos en Daniel 7. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Este es el Hijo del Hombre que hacen acercarse delante del Padre en Daniel 7. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, símbolo de plenitud de poder y plenitud de conocimiento, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí está tomando la responsabilidad sobre esa historia de las naciones. Ahí el Padre está entregando al Hijo el dominio, el poder y la gloria sobre todo. Ahora, dice el último versículo que leímos que delante del trono, ahí donde está el trono de Dios, había un mar de vidrio semejante al cristal y 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes ya lo hemos explicado. Son los 4 querubines que estaban en el lugar santísimo. No en el lugar santo, los querubines siempre estaban representados en el lugar santísimo. Ahí, esos 4. Habían otros que estaban bordados en las cortinas, en las paredes. Pero los 4 estaban ahí en la presencia de Dios. La plataforma esta, semejante a un mar de vidrio, ¿a qué se refiere? ¿Será que se encuentra en el lugar santo o en el lugar santísimo? Bueno, Apocalipsis 15 la vuelve a mencionar. ¿En qué contexto? Dice: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estamos en la introducción de las copas de la ira, ya fuera del tiempo de gracia. En ese contexto se le presenta, antes de que sean derramadas las plagas, ojo, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, ese río de fuego que salía en Daniel 7, ¿no? Que es el fuego purificador de Dios. El fuego significa purificación en los simbolismos de la Biblia. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Y empiezan a dar gloria a Dios y terminan diciendo: porque tus juicios se han manifestado. ¿Dónde se encuentran estos que son los 144.000 más todos los que han alcanzado la victoria, los vencedores, físicamente en este momento? Previo a que se derramen las plagas, ¿dónde se encuentran físicamente? Aquí en la tierra, sufriendo la angustia de Jacob. Sin embargo, en la realidad de las cosas espirituales, los vemos allí ante el trono de Dios. Han traspasado esa puerta. Han aceptado esa invitación. Ven y sube. Como dijo Elena de White, nos encontramos en el lugar santo, pero hemos de entrar al lugar santísimo. Ese es el llamado que tenemos ante la misma presencia de Dios. Ese mar de vidrio representa justamente el lugar donde van a ser aceptados los redimidos en el cielo. Ante el trono de Dios, en la oficina de Dios, donde Dios tiene su trono, ahí tiene un lugar preparado para ti y para mí. ¿Vamos a entrar? El tiempo se me fue. Yo sé que muchas personas que han estudiado estos temas antes deben estar diciendo:
Esto no es así. Esto se refiere al tiempo cuando Jesús ascendió a los cielos. Es una reunión del concilio celestial. Bueno, eso sucedió 70 años antes de que Juan recibiera esta visión. También deben estar pensando, pero si recién en Apocalipsis 8, cuando van a sonar las trompetas, todavía aparece el altar de incienso y nos encontramos en el tiempo del lugar santo. Bueno, eso es lo que tenía a continuación. Lo que va a quedar para la próxima, para ver el contexto en el que aparece ese altar de incienso. Si se refiere justamente a una escena del tiempo representado por el servicio continuo, diario, o si nos encontramos en una escena específica del día de la expiación. Sí, obviamente que tiene parte de ese altar de incienso. Pero bueno, lo vamos a tener que ver la próxima. Ustedes verán que el tiempo a veces es escaso, es tirano, y cuesta explicar realidades espirituales tan profundas. En el santuario, en el Apocalipsis, se encuentra el meollo del asunto, podríamos decir, lo que hay que desentrañar o lo que nos ayuda a entender toda la Biblia. A quienes estén interesados en conocer mi pensamiento sobre el libro de Apocalipsis, pueden entrar en diloalmundo.org, a ver si podemos ver la diapositiva. Allí yo he subido mi libro, Apocalipsis, el juicio de Dios. Lo pueden descargar gratuitamente, también el que lo quiera adquirir de manera física, hay posibilidades. A los que estén aquí presentes, yo prometí que el que le interese el tema me puede pedir, yo les voy a obsequiar un libro. Ya está traducido también al portugués, aquí tengo una de las primeras copias, a ver si podemos volver a la cámara. Apocalipsis o juicio de Deus. No sé muy el portugués, pero ya lo tradujimos profesionalmente al portugués. Está disponible para descargar y para adquirir también a través de Amazon. Ahora, el conocimiento de todas estas cosas no nos sirve de nada si no entendemos la aplicación personal. Para terminar este tema, me gustaría leer con ustedes esta cita en la que Elena de White dice: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. Y si no, díganme a mí, díganle a ustedes, ¿no? Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Toda la discusión teológica sobre el asunto que hemos presentado hoy no serviría de nada si no prestamos atención a esta realidad. Hemos llegado a ese día. Y tenemos que afligirnos para pedir arrepentimiento. Tenemos que meditar en cuáles son nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Empeñada lucha tenemos por delante si queremos subyugar por los méritos y el poder de Cristo este corazón carnal y pecaminoso, este espíritu liviano y frívolo al que tantas veces podemos entregarnos. Todos los que quieran que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que nos quedan, afligir sus almas delante de Dios.